estar una vez más en esta plática que cada semana se realiza, una estrategia que el Consejo de Ciencia y Tecnología ha implementado para dar a conocer temas de interés para el Estado de Hidalgo, temas también internacionales. En esta ocasión tenemos la participación de la doctora Janice Viridiana Montiel Pimentel. Ella es bióloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Realizó un doctorado en Ciencias Ambientales y es catedrática ya desde hace varios años en la misma institución. Ha participado en diferentes congresos nacionales, internacionales, y cuenta con una amplia experiencia en desarrollo sustentable, ecotoxicología principalmente en contaminantes en abejas. Actualmente es directora general de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo, desde donde se implementan acciones a favor del capital natural del Estado de Hidalgo. Y bueno, y precisamente esa comisión tiene una de las funciones principales, la coordinación entre instituciones académicas, centros de investigación, gobierno y la sociedad, con el objetivo de promover la generación, compilación, difusión del conocimiento sobre la diversidad estatal del Estado de Hidalgo. El tema que vamos a escuchar hoy es estrategias para la conservación de la biodiversidad. Bueno, pedirles a todos los participantes, al final de la ponencia habrá un periodo de preguntas, pueden escribirlas en el apartado del Zoom de preguntas y respuestas o en el chat. También vamos a tomar las que nos comenten en redes sociales. Les cedo los micrófonos, doctora, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues primero agradecer a Citnova el haberme considerado para participar en este espacio tan importante. Les agradezco la invitación. Con todo gusto, bueno, pues vamos a participar en esta y en las que nos vuelvan a invitar. Y pues sí, efectivamente, mi nombre es Janice Montiel. Yo soy directora general de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo, que se creó el año pasado y bueno, pues de la cual vamos a platicar un poco el día de hoy. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Adelante, doctora. Gracias. Y si por favor me pueden indicar si logran visualizarla en forma de presentación. Sí, la vemos muy bien. Ok, muchas gracias, Elmer. Bueno, pues vamos a comenzar. Este día vamos a hablar un poco acerca del contexto internacional, el contexto nacional e incluso estatal con respecto a la construcción de estrategias que nos van a ayudar a la conservación de la biodiversidad. Y bueno, vamos a iniciar por lo más básico, que es el concepto de biodiversidad. Como tal, hay muchos conceptos, vamos a abocarnos al que propone la CONABIO, y es aquella variedad de vida que incluye diversos niveles de organización biológica, como pueden ser las especies, es decir, los diferentes organismos que conocemos desde bacterias o microorganismos en general, algas, insectos, animales en general, plantas, hongos, todas estas especies, todos estos organismos que logramos observar y que gracias a la presencia de una gran cantidad de especies en el país, pues es que a México se le considera megadiverso. Son todas estas especies que se presentan y que podemos observar en diferentes espacios naturales que visitamos, ¿no? Entonces, las especies son una forma de vida en un nivel de organización biológica, pero también nos vamos a referir a biodiversidad como aquella variabilidad genética, es decir, la presencia de genes que nos permiten tener características específicas que nos hacen esa especie única. Entonces, esta variabilidad genética también forma parte de una biodiversidad en otro nivel de organización biológica. Y por último, pues también podemos entender como biodiversidad un componente que es el componente ecosistémico, es decir, todos aquellos paisajes o regiones que podemos observar
son también parte de la biodiversidad que podemos encontrar en el mundo, en nuestro país, en nuestro propio estado. Entonces, relacionado a todo esto, pues también como parte de la biodiversidad se incluyen todos estos procesos ecológicos y evolutivos que dan lugar a esta cantidad tan importante de especies con las cuales nosotros podemos convivir. Entonces, bueno, la biodiversidad va a ser toda esta variedad de vida en diferentes niveles de organización biológica. Actualmente, por ejemplo, en Hidalgo, contamos con 3.961 especies biológicas registradas ya como tal, y en un momento les voy a explicar en qué documento están respaldadas o registradas estas especies. Pues nos encontramos también con que la presencia de esta variedad de vida se ha visto drásticamente afectada por distintas actividades que actualmente estamos llevando a cabo como especie humana. Es decir, estas acciones o estos procesos que nosotros les llamamos antropogénicos, es decir, procesos llevados a cabo por el hombre o antrópicos, pues tienen como consecuencia la pérdida de hábitat, la pérdida de especies, la pérdida de espacios naturales, y desafortunadamente estos efectos cada vez son más visibles. Entonces, existen algunas causas y hay un sinnúmero de causas que pueden estar ocasionando la pérdida de la biodiversidad, pero hay 5 causas más importantes, que son las que están originando esta pérdida tan acelerada de las especies y de los recursos ecosistémicos. La primera causa dentro de esta pérdida de la biodiversidad sería la pérdida o la transformación del hábitat natural en los cuales se encuentran estas especies biológicas. Entonces, esta pérdida o transformación del hábitat se da por diferentes procesos, como ya les había comentado, llevados a cabo por el hombre. Por ejemplo, la urbanización, los procesos industriales, la contaminación. Todos estos procesos llevan a su vez a una pérdida o una transformación del hábitat. Entonces, una segunda causa podría ser la introducción de especies exóticas que eventualmente van a ser especies invasoras. Es decir, cuando nosotros consciente o inconscientemente liberamos una especie, cuando no se encuentra distribuida naturalmente en ese espacio, podemos llegar a afectar de una manera muy importante todos los procesos biológicos y a las especies que se encuentran dentro de ese espacio en donde sí estaba naturalmente. Es decir, para nosotros es muy común tener por mascota alguna especie pues que no tendría o no tendríamos por qué tener, ¿no? No son especies domésticas, son generalmente especies silvestres y que las trajeron de un espacio totalmente diferente al que nos desarrollamos, ¿no? Es frecuente ver, por ejemplo, que a un niño le compran un hurón o algún ave o algún reptil o a cualquier otro mamífero, y es muy difícil pues mantenerlos porque estas especies no están acostumbradas a convivir con los humanos y por lo tanto en algún momento pues se les hace fácil liberarlos en un espacio que creemos que para ellos sería bueno porque es un espacio natural. Sin embargo, ahí hay especies que pudieran verse afectadas por la presencia de esa nueva especie, ¿no? Y hay ejemplos muy claros en México, como el pez león, que fue liberado y actualmente ha afectado de una forma muy importante todo ese ecosistema marino en el cual fue liberado. Tuvo un éxito reproductivo, encontró el recurso suficiente y entonces pues ya representa un peligro importante como especie exótica invasora. Otra causa en la pérdida de biodiversidad también podría ser pues la sobreexplotación de especies. Algunas actividades que realizamos como la cacería, la tala, la pesca, el comercio ilegal, todas estas representan
un grave problema sobre explotación de las especies. Pero también si nosotros comenzamos a llevar a cabo un consumo inmoderado de ciertos productos que dependen de las especies, también va a haber una sobreexplotación de especies. Les voy a poner un ejemplo. El café Kopi Luwak, que es desechado por una civeta, ¿no? Entonces, de alguna forma la población en Indonesia se dio cuenta que este café era muy rico porque le confería una acidez muy especial a través del tracto digestivo del animal. Entonces la gente lo empieza a consumir, se dan cuenta que puede tener un costo económico elevado, el poder vender ese producto pudiera representar una ganancia inmediata económica muy importante, y entonces empiezan a sobreexplotar a este animal, teniéndolo en jaulas con un confinamiento muy, en espacios muy reducidos, con una dieta únicamente basada en la cereza del café, para que a su vez produzca este café, este grano de café de Kopi Luwak, que tiene características específicas que pues es muy atractivo para la gente, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber una sobreexplotación de esta especie, y como pues pueden haber muchísimos ejemplos. El aceite de palma, en donde pues alteramos el ecosistema natural de los orangutanes, la extracción del coltán, el marfil, etcétera. Vamos a empezar a obtener productos y a sobreexplotar estas especies que nos están proveyendo de esos recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues la siguiente causa en la pérdida de la biodiversidad podría ser la contaminación. La contaminación que, bueno, todos estamos bastante enterados de lo perjudicial que ha sido este proceso o estos procesos de contaminación en el ambiente, en aire, en agua, en suelo, partículas suspendidas, presencia de aparatos electrónicos, desechos químicos, industriales. Todos estos residuos, todos estos desechos van a representar en algún momento una acumulación y a su vez van a generar un tipo de contaminación, ¿no? Por lo tanto, esta contaminación también va a alterar el espacio natural de los organismos vivos que se desarrollen en él. Vamos a poner el ejemplo que ahora del cual conocemos un poco más, que es la presencia de microplásticos, ¿no? Es decir, los animales consumen los microplásticos que están en el ambiente, por ejemplo, en el agua, y de esa forma estas micropartículas plásticas van ingresando a las cadenas tróficas y sí generan pues un efecto bastante negativo. Hay incluso fauna marina asociada, bueno, en las cuales su muerte se asocia a la ingesta directa de fragmentos pues grandes de estos plásticos. En su tracto digestivo se encuentran estos plásticos y ya no pueden llevar a cabo sus procesos biológicos naturales, ¿no? Y por lo tanto, muchas de estas especies pues desaparecen. Y el cambio climático también es uno de los procesos muy importantes que actualmente lo vemos de una forma pues muy palpable, ¿no? Es decir, estamos ya también bastante informados sobre lo que implica un cambio climático en el medio ambiente y en la pérdida de la biodiversidad. Este cambio climático que va a alterar no solo los ciclos biogeoquímicos, sino que también va a alterar muchos de los procesos biológicos propios de ciertas especies e incluso en los patrones migratorios, reproductivos, etcétera, de muchas otras, ¿no? Entonces, el cambio climático sí está afectando o sí está provocando de forma directa o indirecta la pérdida de la biodiversidad, ¿no? El cambio climático también está causando, por ejemplo, bueno, el calentamiento global, que implica cambio climático, un derretimiento de los casquetes polares y por lo tanto también la biodiversidad que depende de ese hábitat, pues también va a tender a desaparecer. Ahora, esto como causas. Ahora vamos a ver cuáles podrían ser las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad. Es decir, ya sabemos cómo puede desaparecer. Ahora, ¿qué va a pasar
si esta biodiversidad desaparece. ¿Qué es lo que está pasando con muchas especies? Bueno, pues vamos a ver que van a existir cambios en la distribución de ecosistemas y especies. Esto, bueno, pues es muy claro con respecto a que si hay pérdida o transformación del hábitat, perdón, seguramente también va a haber cambios conductuales reproductivos, cambios en los patrones o en los procesos ecológicos y biológicos de las especies y, bueno, en este caso ecológicos de los ecosistemas. ¿Ah? Ya vemos también que con respecto al cambio climático va a haber un aumento en el nivel del mar, va a haber la desaparición de glaciares y grandes extensiones de corales que son muy sensibles a estos cambios medioambientales y sobre todo en la temperatura. Alteraciones en los patrones climáticos, lo vemos también de forma muy marcada, como hay huracanes más intensos, inundaciones, sequías, todas estas alteraciones pues son también consecuencia de un cambio climático. Y bueno, algo que vemos también ahora muy cercano son las enfermedades zoonóticas. Una enfermedad zoonótica es aquella que se transmite de cualquier especie de animal que no sea humana al humano, ¿no? Porque nosotros también somos una especie biológica. Entonces, pues es precisamente lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Esta pandemia. Se cree que el 75% de las enfermedades zoonóticas, de las enfermedades transmisibles son zoonóticas, el 75%, es decir, que en algún momento brincaron de los animales a los humanos. Y bueno, esto lo vemos no únicamente ahorita con el COVID, que es lo que estamos viviendo en esta pandemia, sino también pues ha habido muchísimas otras enfermedades como la gripe aviar o la enfermedad de las vacas locas. Y muchas de estas enfermedades zoonóticas son consecuencia de un mal manejo de la biodiversidad. Es decir, estamos conviviendo y estamos consumiendo especies que no deberíamos consumir y con las cuales definitivamente no deberíamos convivir. ¿Vale? Entonces, pues nosotros tenemos un poco más de claridad ahora de cómo fue transmitido el SARS, en este caso COVID-19, al humano, y fue precisamente pues por un mal manejo de la biodiversidad. Está molecularmente más relacionado con una especie como el pangolín, por ejemplo, y que en su momento también se creyó que fuera con el murciélago, pero bueno, estas especies que no deberían ser domesticadas y a su vez no deberían ser consumidas y no deberíamos estar conviviendo con ellas, son quienes nos están también transmitiendo muchas de estas enfermedades zoonóticas. Y seguramente si seguimos con este mal manejo de la biodiversidad, en un futuro no lejano, van a estar surgiendo más enfermedades de este tipo. Y bueno, vamos ahora sí como tal al tema, la conservación de la biodiversidad. Vamos a empezar con saber qué es la conservación de la biodiversidad. La conservación es promover y ejecutar acciones que garanticen la protección, la preservación, la restauración y el uso sustentable de los recursos biológicos del planeta. Es decir, nosotros somos directamente responsables de promover y de ejecutar estas acciones en favor de la protección, preservación, restauración y el uso sustentable de todos los recursos biológicos, de las especies, de los ecosistemas, ¿ah? De los genes. Ahora, ¿por qué conservar la biodiversidad? Existen N cantidad de razones. Vamos a resumirlas un poco, pero pueden existir muchísimas más de las que se van a mencionar ahora. Las razones por las cuales debemos conservar la biodiversidad, bueno, pueden basarse principalmente en razones científicas. Es decir, nosotros necesitamos seguir generando conocimiento porque el conocer nos va a permitir saber qué vamos a conservar. El primer paso para la conservación es conocer qué tenemos, conocer cómo funcionan, conocer los procesos biológicos y ecológicos de las especies para entonces sí poder conservarlos.
Las razones también pueden ser culturales, ya que como sabemos también, pues México, además de ser un país megadiverso, también tenemos una riqueza cultural excepcional. Entonces, muchos de estos recursos biológicos, especies y recursos ecosistémicos son utilizados en el conocimiento tradicional. ¿Ah? Y es por esto que va pasando de generación en generación. Tenemos una riqueza muy importante con respecto al uso tradicional de recursos biológicos en ceremonias, bueno, como vamos a ver ahorita también en las razones espirituales, pues forman parte de una cosmovisión entre nuestra cultura, ¿no? Y entonces entre estas dos podemos ver que hacemos uso de la medicina tradicional, del uso de plantas medicinales, el uso de estos recursos en nuestra gastronomía, en ceremonias, en rituales muy, muy importantes y que forman una parte importante de los procesos bioculturales de nuestro país. También existen razones ecológicas que son, yo creo, bueno, todas son importantes, pero pues las razones ecológicas es que debemos conservar la biodiversidad porque entre todos estos sistemas biológicos van a existir siempre relaciones funcionales, es decir, van a haber interacciones entre las diversas especies que habitan en un espacio que las hacen funcionar como tal, que hacen que exista un equilibrio natural y por eso es que estas pueden ser unas razones de mucho peso para conservar la biodiversidad, para mantener en equilibrio los procesos biológicos funcionales y sus relaciones. También unas razones pues, son las económicas, ya que muchos de estos bienes y servicios ambientales que en la siguiente diapositiva vamos a comentar, pues también se reducen a que pueden ser monetizados, es decir, muchos de estos servicios ambientales nos proveen de alimento, de materias primas, de recursos que a su vez nosotros estamos aprovechando y que fácilmente se pueden convertir en un estudio de valoración económica para conocer el costo económicamente hablando que tienen cada uno de estos procesos. Las razones éticas, bueno, pues por lo que comentábamos, es nuestra responsabilidad totalmente asegurar, preservar la existencia de estas especies y de estos recursos biológicos para nuestras presentes y futuras generaciones. Pero también existen razones estéticas, es decir, nosotros tenemos sentimos una satisfacción al observar la belleza de un paisaje, por ejemplo. Entonces, todas estas razones estéticas, pues también forman parte de esta conservación. ¿Por qué conservar la biodiversidad? Estas son algunas de las razones, pero les repito, existen muchas más. Bueno, ahora vamos a ver para qué conservar. Bueno, conservamos para garantizar el equilibrio ambiental y procurar el acceso a los bienes y servicios, lo que les comentaba, para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y lo que siga, para las presentes y las futuras generaciones. Seguramente los que tenemos 30 y tantos, nos podemos dar cuenta que en estos últimos 20 o 30 años, los espacios naturales se han transformado drásticamente. Esto conlleva a que exista una pérdida también de estos servicios tan importantes. Los bienes pueden ser aquellos que son tangibles, aquellos productos que obtenemos directa o indirectamente de la naturaleza, pero los servicios son intangibles, es decir, los servicios no los podemos ver. Sí los podríamos en algún momento medir porque están ocurriendo, pero vamos a ver en qué consisten. Los servicios de soporte son aquellos que nos pueden otorgar, nos pueden proveer, como por ejemplo el ciclo de nutrientes, que nos pueden dar formación de suelos fértiles, estos servicios de polinización tan importante, por ejemplo, los murciélagos, los escarabajos, las aves, las abejas, las mariposas, otros mamíferos. Son bien, bien importantes estos servicios porque son de soporte, es decir, nos van a también, bueno, al igual que los demás, a proveer de ciertos procesos
que ayudan a que nosotros también nos veamos beneficiados. Los servicios de provisión, bueno, pues son aquellos en los cuales nos podemos nosotros o podemos obtener los alimentos, materias primas, también podemos obtener recursos genéticos, medicinales, ornamentales, podemos obtener combustibles. Los servicios de regulación en los cuales, bueno, pues su nombre lo dice, se regulan, por ejemplo, el clima, los ciclos bioquímicos como el ciclo del agua, la purificación también, el control de algunos parásitos y vectores de enfermedades. Los servicios culturales, bueno, pues pueden ser estéticos, recreativos, culturales y espirituales, científicos y educativos. Es decir, ¿para qué conservar la biodiversidad? Para que nosotros podamos seguir disfrutando de estos bienes y servicios ecosistémicos y que obtenemos también de algunas especies biológicas, utilizándolos de forma sostenible. Y bueno, ahora sí, ¿cómo conservar la biodiversidad? Y ya entramos de lleno al tema. La forma en que nosotros podemos conservar la biodiversidad, pues también podemos hablar de muchísimas acciones con las cuales podemos contribuir. Nosotros, a través de la participación desde el sector privado, por ejemplo, la academia, la sociedad civil, el gobierno y los pueblos indígenas y comunidades locales, y perdón, me regreso un poquito, gobierno, estamos hablando de los 3 niveles de gobierno. De hecho, actualmente, como más adelante lo vamos a mencionar, la participación de gobiernos subnacionales es de suma importancia ya para la conservación de la biodiversidad. Entonces, a través de la participación en distintas acciones, por ejemplo, nosotros como ciudadanos, pues nos podemos informar acerca del estado actual en el que se encuentra el ambiente o en el que se encuentran los recursos biológicos de nuestra localidad, de nuestro estado. Conocer qué hay, ese es el primer paso. Conocer para poder tomar acciones. Una vez que conozcamos y que nos hayamos informado con respecto a lo que existe en nuestro estado, pues ahora sí podemos tomar acciones. Nosotros, y desde educación básica se nos enseña, ¿no? A lo mejor no tires basura, no desperdicies el agua. Sin embargo, la educación ambiental va mucho más allá. Actualmente existen muchos instrumentos, muchas herramientas, principalmente pues tecnológicas, que nos ayudan a participar activamente. Hay desde aplicaciones móviles, iniciativas, proyectos locales, municipales, que se encuentran a nuestro alcance y en los cuales seguramente podremos participar. Los gobiernos en los distintos niveles también tienen una función muy, muy importante porque es a través de estos 3 órdenes de gobierno como nosotros realmente podríamos también tener un mayor impacto sobre las acciones que se van a implementar en favor de la conservación de la biodiversidad. Es también importante la institucionalidad, es decir, el administrar, el organizar instituciones, órganos, bueno, organismos que se encarguen de ejecutar acciones y que se comprometan a llevar a cabo los objetivos planteados en favor de la conservación. Y bueno, la legislación y la creación de políticas, que es también muy necesario para salvaguardar la biodiversidad a nivel local, estatal, incluso nacional, ¿no? Y bueno, nosotros, como ustedes ya saben, existen 17 objetivos de desarrollo sustentable y pues también muchas de estas acciones que se pretende hacer con los diferentes actores deben estar alineadas ya, a estos, o al menos a algunos de estos organismos de desarrollo sustentable que promuevan precisamente pues la conservación de la biodiversidad. Existen algunas instituciones con las cuales tenemos la fortuna de estar colaborando en este momento, como la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es un organismo federal que desde 1992 se encarga de crear acciones, estrategias, instrumentos, proyectos que estén al alcance de la sociedad,
que estén vinculados y que estén articulados con la parte de la investigación, es decir, con la academia, con los gobiernos, también con la sociedad civil. Y pues Conavio ha hecho un gran trabajo en favor de la conservación de la biodiversidad. Vamos a hablar más adelante cómo Conavio a nivel estatal promueve también algunos instrumentos de política pública. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también promueve la conservación de la biodiversidad, porque definitivamente la biodiversidad está totalmente relacionada a la seguridad alimentaria. Entonces, la FAO también está haciendo grandes esfuerzos por salvaguardar la protección, la conservación de la biodiversidad. Y la Semarnat a nivel federal y estatal, que también promueve acciones en este sentido. Vamos a hablar un poco del contexto nacional e internacional. Todo se remonta a 1972 en Estocolmo, en donde se llevó a cabo la primer cumbre de la Tierra. Se trataron, entre algunos otros temas, el desarrollo sustentable. De hecho, el término surge de esa convención. El resultado de esa reunión, bueno, el tema central fue que ya había una preocupación importante por parte de la población, por parte de las personas, en donde se daban cuenta que ya existía un efecto negativo sobre el medio ambiente y sobre los recursos biológicos. Entonces, en respuesta a esta preocupación, se reúnen diferentes dirigentes de algunos países para acordar qué se va a hacer en favor del medio ambiente. Y entonces surge el informe Brundtland, el cual promueve o acuña el término como tal de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, que implicaba la parte ambiental, la parte económica y la parte social. ¿Ah? Entonces, se empiezan a hacer algunos esfuerzos, pero en 1992, en Río de Janeiro, se lleva a cabo la segunda cumbre de la Tierra, en donde ya se le da más importancia a la diversidad biológica. Y de hecho surge un documento que es el Convenio sobre Diversidad Biológica. A partir de 1992 se hacen mayores esfuerzos para empezar a conservar o a promover acciones, implementar acciones en favor de la biodiversidad. En México se lleva a cabo, México estuvo participando en esta Cumbre de la Tierra y surge un nuevo plan, que es el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, también en respuesta o como base teniendo el Convenio sobre Diversidad Biológica. Y este Plan Estratégico 2011-2020 propone 20 metas Aichi, es decir, se llaman metas Aichi porque fue en Japón, en la provincia de Aichi, y estas metas son propuestas para promover también la conservación de la biodiversidad. Y no es otra cosa que de alguna forma los países que participaron se comprometieron a cumplir con algunas de esas metas. Bueno, las 20 metas hubiera sido lo ideal. Sin embargo, actualmente nos hemos dado cuenta que no hubo un cumplimiento o hubo un cumplimiento mínimo de estas metas propuestas en el 2011. Después, en el 2016 y con una visión al 2030, surge la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México, Biodiversidad Mexicana, y su Plan de Acción 2016-2030. La Enbiomex fue, y bueno, es el eje rector para que se generaran, se construyeran estas estrategias, como les voy a hablar en un momento, a nivel estatal. Esta fue una estrategia nacional y lo que se pretende es promover esto a nivel estatal. Más adelante les voy a comentar el estatus en el que se encuentra Hidalgo. Y bueno, también se llevan a cabo estas COPs, que son unas reuniones también muy importantes a nivel internacional, en donde existen acuerdos y los países se comprometen a seguir con esos acuerdos. La COP13, que fue en el 2016, propuso la integración de la biodiversidad para el bienestar, insertando esta conservación de la biodiversidad
en los sectores, en este caso fueron el sector agrícola, forestal, pecuario y turístico. Esto fue durante o a partir de la COP13. Y en la COP14 se sumaron otros sectores productivos que fueron salud, manufactura, minería, infraestructura y energía. Y por último, en la COP15, que fue en el 2018, fue el marco global de diversidad biológica post-2020. Es decir, ¿qué se va a hacer? Muchas visiones de estas eran a 2020, actualmente 2021. ¿Qué se va a hacer de aquí al 2030 o incluso de aquí al 2050? Entonces, bueno, continuando con estas estrategias de integración de la biodiversidad, vamos a comentar un poco. Bueno, perdón, aquí están los ejes estratégicos de la Enviomex, los cuales están alineados a las metas de Aichi y a su vez también alineados a los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible. Vemos aquí que la estrategia consta de 6 ejes y como ya les mencioné, este va a ser, no perdamos de vista, va a ser el eje rector para generar las estrategias a nivel estatal. Vamos a regresarnos un poquito y va a haber 2 instrumentos. Uno son las estrategias de integración de la biodiversidad en los sectores productivos, las cuales pues tienen como objetivo que la biodiversidad sea parte integral, es decir, se integren al funcionamiento de los sectores productivos y de los servicios para disminuir o incluso evitar los impactos negativos y potenciar los positivos. Esto promoviendo o procurando ecosistemas sanos y resilientes para que nos aseguren el suministro de servicios esenciales, ¿no? Entonces, es decir, estas estrategias de integración de la biodiversidad en los sectores productivos son acciones que se deben de integrar a los proyectos o a los procesos agrícolas, a los procesos forestales que ya estamos llevando a cabo. Es necesario que se inserte que se integre esta conservación de la biodiversidad, pues para garantizar que no se pierda en algún momento lo que ya estamos aprovechando. En la actualidad, bueno, en el 2019, la FAO construyó la primera estrategia de integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas. Después de eso, se elaboraron a través, de la CONABIO y de la Agencia para la Cooperación Alemana, la GIZ, algunos resúmenes ejecutivos y algunas estrategias de integración de la biodiversidad como se había acordado en la COP13, es decir, en los sectores forestales, agrícolas, pesqueros y turísticos. Y como resultado, se han construido estos instrumentos o estos documentos. Sin embargo, hay otros en los cuales se sigue construyendo o incluso, bueno, pues no, probablemente no estén publicados como tal. Vemos aquí algunos que están ya integradas, algunas acciones para el sector pesquero y acuícola, el agrícola, el forestal, el turístico, y estas 2 estrategias para la integración de la biodiversidad para la conservación y uso sustentable, ¿no? Entonces, se están construyendo estas estrategias a nivel nacional y, bueno, a nivel estatal, en un momento también les voy a comentar acerca de lo que se está haciendo en el estado de Hidalgo. Sin embargo, bueno, es como regresarme un poco porque hay un segundo instrumento. Este segundo instrumento son las estrategias estatales para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, o ECUSBE. Estas estrategias tienen como objetivo mejorar las capacidades de planeación y ejecución de cada uno de los estados con respecto a la gestión de los recursos biológicos. Y esto va a ser a través de la elaboración de estas herramientas para la toma de decisiones y la planeación. Es decir, es un instrumento que nos va a ayudar, uno, a conocer la diversidad biológica que existe en nuestro estado. Y 2, nos va a ayudar también para la toma de decisiones
y la planeación participativa. Ahora, esta construcción de estrategias se da a través de diferentes etapas. De forma general, podemos observar este esquema que es el que propone la CONABIO, pero muchas veces también pueden no representar o pueden no generalizarse ya una vez que se está construyendo en cada estado, porque cada estado va a tener necesidades diferentes y como se somete a consulta pública, pues también van a haber acciones que respondan a esas opiniones de los actores que están participando. Entonces, bueno, la primera etapa para la construcción de estas estrategias es el acercamiento, es decir, vamos a identificar los actores para tener un acercamiento con ellos y establecer cómo va a ser la colaboración y qué va a aportar cada uno de estos actores a la construcción de la estrategia. Como segundo paso se da el diagnóstico y la planeación. El diagnóstico ahorita en el caso de Hidalgo se los voy a platicar también, vamos a ver este esquema general y bueno, puede considerarse como previo un estudio de estado y posteriormente pues ya como tal la construcción de la estrategia en base a ese diagnóstico. En una tercera etapa tenemos ya la implementación de la estrategia. Después de una serie de pasos, se da no únicamente la ejecución y el seguimiento, sino también la evaluación de las acciones que se están proponiendo en la construcción de esa estrategia. También vamos a tener como una cuarta etapa el establecimiento de las comisiones estatales de biodiversidad. También vamos a ver qué es lo que está pasando en el estado de Hidalgo y esta va a ser la creación de esta institución o de este tipo de organismos, pues van a ser un vínculo directo entre los diferentes actores que están interesados o que están participando activamente en la implementación de las acciones propuestas. Vamos a ver que actualmente a nivel estatal, la Estrategia Estatal para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad se ha construido en 14 estados. En el caso de Hidalgo, es esta, la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del estado de Hidalgo. Vamos a poner un poquito en contexto lo que pasó a partir del 2017. El 11 de mayo se firma un convenio de colaboración entre la CONABIO y Gobierno del Estado de Hidalgo para comenzar a construir la estrategia estatal. Después de llevar a cabo las etapas previamente señaladas, pues se construye durante 2 años la estrategia y el 24 de junio de 2019 se publica en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Posteriormente, en el 2020, se presenta la publicación oficial, que es el documento, es un libro, es una publicación, y esta estrategia pues va a promover 67 acciones contenidas en 6 ejes que ahorita les voy a mencionar. Esta estrategia, bueno, pues fue construida de verdad con un reconocimiento muy importante para el gobierno del estado de Hidalgo, la Secretaría de Medio Ambiente, las personas que estuvieron contribuyendo directamente en esta construcción y pues es un documento muy, muy importante para el estado, aporta a 13 de los 17 objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, previo a esto se hizo el estudio de estado que les comentaba, que es como el diagnóstico, es cómo se encuentra o cómo se encuentra el estado de Hidalgo con respecto a la riqueza natural. Entonces, este estudio de estado, que fue el diagnóstico que les comento, tuvo un registro de 3,961 especies
a nivel estatal. Como podemos también observar, bueno, salieron de esta publicación algunos datos, como que somos el tercer lugar a nivel nacional con mayor superficie de bosque de niebla, el quinto lugar en anfibios, el sexto en mamíferos. También tenemos una riqueza importante de reptiles, de cactáceas, de plantas. Y este estudio de estado también es una publicación que salió o que es el resultado de un esfuerzo muy importante de diversos actores, pero principalmente de los investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y también pues de muchas otras instituciones educativas que aportaron a esta publicación, que fue en el 2017. Después del estudio de estado, se construye la estrategia, como ya les había comentado, a través de pues diferentes talleres, de la participación de diferentes actores de la sociedad civil organizada, de la academia, de instituciones de gobierno, y bueno, ellos participaron en estos talleres en donde se estuvo enriqueciendo como tal la construcción de la estrategia, y gracias a esto pues surge el documento como tal de la Estrategia de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Estado de Hidalgo. La estrategia, como ya les había mencionado, consta de 6 ejes. El primero es el eje del conocimiento, el segundo, conservación y restauración, el 3, uso y manejo sustentable, atención a factores de presión, educación, comunicación y cultura ambiental, gobernanza, marco legal, impartición de justicia. Además de estos 6 ejes, o dentro de estos 6 ejes, se encuentran 19 líneas de acción y 67 acciones específicas que se deben seguir para conservar y usar de forma sustentable la biodiversidad que ya conocemos. Ahora, para ver cada uno de estos ejes, vamos a hablar de forma muy general y vamos a mencionar un poquito las líneas de acción que corresponden. En el eje 1, que es el eje del conocimiento, se considera la generación del conocimiento. Era lo que les decía. Lo primero es conocer para después conservar. Después es la sistematización de esta información a través de la implementación o el desarrollo del primer sistema de información biológica del Estado. Después, bueno, pues es rescate, sistematización y promoción del conocimiento, pero del conocimiento tradicional, que también es muy importante para alimentar el sistema. El eje 2, que corresponde a conservación y restauración, bueno, pues es a través de acciones como la promoción de la conservación in situ, ex situ, restauración de ecosistemas. El eje 3, que es el uso y manejo sustentable, a través de, por ejemplo, el fortalecimiento de mercados justos y certificados y la diversificación del uso y sistemas productivos sustentables, que es precisamente lo que les comentaba. El eje 4, atención a factores de presión, principalmente, por ejemplo, a control y mitigación de la contaminación, al cambio climático, prevención y disminución de la pérdida y degradación del hábitat, prevenir la sobreexplotación de especies. En el eje 5, pues nos habla de educación y comunicación y cultura ambiental, la educación tanto formal como informal, como intervenir, por ejemplo, o proponer acciones dentro de un programa ya educativo como tal, a nivel estatal. El eje 6, que es gobernanza, marco legal, impartición de justicia, pues es también participar en espacios de gobernanza, la armonización del marco legal. Todas estas acciones se tienen que dirigir hacia la conservación de la biodiversidad. Y bueno, hablando del eje 6, en la línea de acción 6.2 y en la acción 6.2.4, se refiere a impulsar la creación de la Comisión Estatal de Biodiversidad del Estado de Hidalgo, es decir, bueno, la COESBI.
Esta creación se llevó a cabo ya el 13 de julio del año pasado, mediante decreto de creación. La creación de este organismo tiene como objetivo principal el contribuir al desarrollo sostenible del Estado de Hidalgo a través de la coordinación de investigaciones, implementación de acciones para la protección, restauración, preservación, conservación y utilización de la biodiversidad, generando servicios y conocimientos ecosistémicos. Es decir, la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo es el organismo a través del cual se van a llevar a cabo las 67 acciones que se marcan en la Estrategia Estatal de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad. Es decir, nosotros vamos a hacer un puente, no es que vayamos a implementar nosotros las 67 acciones. Nosotros vamos a hacer la instancia vinculante entre gobierno, entre las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los actores que estén involucrados para que estas 67 acciones se cumplan en un corto, mediano y largo plazo. ¿Ah? Nosotros seremos entonces como comisión ese puente que ayude o que promueva la implementación de esas acciones. Y bueno, lo que se está llevando actualmente a cabo ya como comisión una vez creada es que estamos participando ya de forma activa en la etapa de operación, como el desarrollo del primer sistema estatal de información biológica. Ahora sí, lo que les comentaba sobre las estrategias de integración de la biodiversidad que se están llevando a cabo a nivel nacional, se busca que también estas se desarrollen a nivel estatal. Existen algunos estados como Jalisco que ya tiene la construcción tiene la construcción de este documento, y actualmente el estado de Hidalgo, a través de la agencia alemana GIZ, la CONABIO, la CEDAGRO, la Semarnat y la COESBIO, se está llevando a cabo esta construcción de la estrategia de integración de la biodiversidad en los sectores, bueno, en este caso, pecuario, agrícola, forestal y pesquero a nivel estatal. También como comisión estamos participando en proyectos que promueven la integración de la biodiversidad como respuesta a la construcción de la estrategia, y estamos participando en la implementación de acciones que promuevan la conservación de especies específicas que son de importancia y con un potencial de aprovechamiento, de importancia biológica y con un aprovechamiento o con un potencial de aprovechamiento importante. Por ejemplo, pues la producción de maíces nativos, la apicultura, el rescate de paisajes maguilleros. Estamos también participando en espacios de gobernanza. Estamos teniendo acercamiento con organizaciones de la sociedad civil o grupos organizados que tengan proyectos en favor de la conservación de la biodiversidad. Estamos realizando ciencia ciudadana a través de específicamente ahorita Naturalista, que es la aplicación móvil que utiliza la CONABIO, pero también estamos en el desarrollo de algunas aplicaciones móviles propias para trabajarlas dentro del estado. Y bueno, pues de forma general es en lo que actualmente trabaja la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo. Y bueno, ya por último, como conclusiones, tenemos que pues es necesaria, casi obligatoria, la participación y la generación de alianzas, es decir, la articulación de diferentes actores para promover la conservación. También pues se deben generar instrumentos como estas estrategias que les acabo de mencionar, planes de acción, y también pues se debe definir específicamente quiénes van a ser los actores responsables, los recursos necesarios, las acciones que van a llevar cada uno de ellos para que estos instrumentos pues en algún momento sean tangibles. Establecer mecanismos a nivel nacional que permitan la consulta de los gobiernos locales y estatales,
que promuevan la gobernanza, la cooperación, la transversalidad. Es decir, es muy, muy necesaria ya la participación de acciones de forma transversal. Plantear metas cuantificables, específicas, fáciles de medir y que puedan ser aplicables a diferentes niveles, ya que pues, muchas veces pensamos en estas metas y no las podemos aterrizar debido a que carecen de alguna de estas características. Y bueno, los compromisos también a nivel subnacional, es decir, la participación de los gobiernos estatales, municipales, es muy, muy importante que se incluyan. También que estos compromisos sean incluidos en las estrategias y en los planes de acción en materia de biodiversidad. También que existan pues iniciativas conjuntas, ¿no? Entre la sociedad civil, entre el sector privado, entre los gobiernos, la academia, para que podamos realmente impulsar estas acciones. Y pues por último también ya trabajar a una visión 2050, es decir, ya no podemos pensar que los recursos van a ser ilimitados, ya no podemos pensar que las especies siempre van a estar ahí. Existe demasiada información que documenta una pérdida importante pues de los recursos biológicos y ecosistémicos y ya no podemos pensar únicamente a corto plazo, debemos pensar qué vamos a hacer en los próximos 10, 20 o 30 años en favor de la conservación de la biodiversidad. Y pues bueno, eso es todo con respecto a la presentación. Hay mucha más información, pero bueno, por cuestiones de tiempo no se puede presentar todo lo que hay. Hay muchas otras estrategias que se están construyendo actualmente, como se los comenté, pero si tienen alguna información, si quieren tener algún acercamiento con la COESBio o incluso si quieren informarse acerca de lo que se hace o de lo que se va a hacer, con todo gusto les dejo mi correo electrónico, pueden escribir en cualquier momento, generalmente no tardo en responder. Y bueno, pues también una invitación principalmente a los gobiernos municipales para sumarse en las acciones que pues se pretende implementar a través de la comisión. Muchas gracias por su atención y bueno, creo que va a haber un espacio de preguntas. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias, doctora. Sin duda un tema de suma importancia para todos, para que podamos seguir disfrutando de todo lo que nos da el planeta, todos los recursos, pues es muy importante proteger y conservar estos recursos. Es un tema que ha causado bastante interés, hay bastantes comentarios en redes sociales, tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Bueno, vamos a pasar a esta sección. La primera pregunta que me va a permitir leer, y creo yo que ya se respondió, es precisamente sobre la comisión, que nos comenta que si la comisión gestiona, maneja, promociona convocatorias para llevar a cabo estudios enfocados en eso y conservación de la biodiversidad en el Estado. O sea, nos preguntan cuál es la función, creo que realmente lo que comentaba usted, el puente que hay, ¿no? con los diferentes actores. Bueno, otra pregunta nos comenta respecto a las causas que generan la pérdida de la biodiversidad que se exponen en la ponencia. ¿Existe alguna legislación para implementar sanciones en caso de detectar algunas causales como las que se mencionan aquí en la entidad? Y bueno, ¿dónde se puede acudir para hacer lo correspondiente, ¿no? Ok, bueno, con respecto a las instancias, pues sería a nivel federal. La Profepa es quien se encarga en este caso, pues de regular, ¿no? La parte de algún efecto, bueno, sí, de sancionar como tal cuando se incurre en una falta, principalmente con respecto a algún daño en el medio ambiente. En el caso de la biodiversidad, bueno, sabemos y como nos hablaba en algún momento la unidad de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, existe esa instancia, la Profepa, que es la instancia federal encargada, por ejemplo, después de salvaguardar la integridad de la biodiversidad, ¿no? Entonces,
Como tal, nosotros como comisión no tenemos el alcance para sancionar de acuerdo a la legislación vigente. Sí existen, por ejemplo, la Ley General de la Vida Silvestre, en la cual, bueno, pues sí podemos de alguna forma, vaya, es un instrumento legal que nos podría ayudar en algún momento. Sin embargo, es muy complicado porque legalmente es complicado demostrar que se está como ciudadano incurriendo en algún delito con respecto a la biodiversidad, ¿no? Es decir, la pérdida de biodiversidad la estamos generando todos con nuestras acciones, ¿no? No va a haber como tal una persona que tenga que ser sancionada. Sí tiene que ser, por ejemplo, a nivel de empresa, ¿no? En las empresas sí se regula esta parte, sin embargo, pues actualmente existen algunas otras opciones que se les da a las empresas para que sean socialmente responsables y lo que puedan afectar a la biodiversidad o a los recursos ecosistémicos en donde pues están llevando a cabo sus procesos, es que ellos disminuyan ese impacto con alguna acción, como por ejemplo, reforestación, ¿no? Pero sí, legalmente sí hay instrumentos que ayudan a regular o a vigilar, más bien, perdón, no encontré la palabra, a vigilar que exista un buen manejo por parte de algunas empresas en este caso, pero te repito, o sea, de forma individual es muy complicado instrumentar porque todos estamos generando con diversas acciones la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Muchas gracias. Como le comentaba, excelentes comentarios. Por ejemplo, Mauricio nos comenta que en el estado de Hidalgo hay una gran biodiversidad y pues, es responsabilidad de todos, como se Así es. comentaba. Nos acompañan de la Universidad Politécnica de Tulancingo, de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Nos comentan que excelente tema. Sin duda la biodiversidad del estado es muy extensa, pero hemos de aportar para todos para su cuidado. Se comentaba. Más felicitaciones a Nayeli Espino. Excelente tema, felicidades, doctora. También agradecemos al Instituto Tecnológico Superior de Huichapan que nos están visualizando. También nos van a comentar, excelente conferencia, doctora, un gusto saber de usted. Lucero Ramírez nos comenta esto. Tania Berenice, excelente ponencia muy clara. Bueno, excelente información, muchas felicidades. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos otra que nos comenta Irma. Como sociedad en general, desde la Comisión Estatal de la Biodiversidad en la entidad, hablando ahí que es importante que todos nos sumemos, ¿cómo podemos participar para la conservación de la biodiversidad? Ok, ¿cómo podemos participar? Bueno, hay muchas formas. Yo les voy a recomendar, para empezar, que participen en una aplicación móvil que es la que les presenté, Naturalista. Naturalista promueve la ciencia ciudadana y no nada más para biólogos o con algún perfil afín a este. Existen muchas personas, afortunadamente, que están muy interesadas pues en la parte natural, en todas las especies que encuentran a lo mejor en las zonas urbanas o en algún espacio en el que visitan, se sienten atraídos únicamente por lo que representa, a lo mejor por lo que comentábamos, ¿no? Esta aplicación móvil promueve que tú como turista o como visitante de algún espacio puedas crear o generar tu propia información. Es decir, si tú vas a un lugar, ves a una especie, le tomas una fotografía, la subes a esa aplicación automáticamente va a alimentar el Sistema Nacional de Información Biológica y tú vas a estar documentando en dónde encontraste esa especie, ¿no? Porque muchas veces no se sabe que una especie está en un espacio como tal y la propia gente que utiliza esa aplicación móvil puede contribuir
a que se conozca que esa especie está presente ahí. ¿Ah? Entonces tú vas, tomas con tu celular la fotografía, la subes con la aplicación móvil a la plataforma y esa especie queda registrada para el lugar en donde tú la viste y tú le tomaste la foto. De hecho, la aplicación te pide tus coordenadas o en dónde está ubicada y entonces ya queda registrada como tal especie. Esa es una forma muy sencilla, muy accesible de ciencia ciudadana, que a la vez de que nosotros podamos conocer acerca de esa especie, también pues en automático forma parte ya del catálogo de especies que se encuentran dentro del estado, ¿no? Esto puede ser a nivel estatal o a nivel nacional. Ahorita tenemos, por ejemplo, un proyecto con Huasca, en donde se va a promover un concurso a través de esta aplicación móvil que es naturalista, para estar registrando, ¿no? Es decir, la ciencia ciudadana es muy, muy importante. Son acciones que nosotros, que pues están a nuestro alcance, que podemos promover. La educación ambiental informal es súper importante también. Es decir, nosotros informarnos, ese es el primer paso. Documentarnos acerca de lo que está pasando en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestra localidad, con respecto a, por ejemplo, algún factor de presión, ¿no? Bueno, si yo antes veía que aquí había tecolotes, ¿por qué ahora ya no hay? O si veía que existía tal especie, ahora ya he visto que ha disminuido muy, muy rápido. ¿Qué es lo que está causando que esa población o las poblaciones de esa especie en específico disminuyan? Detectar de qué factor de presión se trata, y probablemente nosotros, a la vez de documentarnos, podemos también informar a nuestra comunidad. Incluso, si a alguien le interesa, nosotros a través de la comisión podemos también producir esta información y en algún momento llevar pláticas, capacitaciones o algún pequeño taller para promover la educación informal en materia de biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Y lo que ya sabemos, ¿no? No adquirir, no comprar especies que sabemos que son exóticas, que no las podemos estar adquiriendo pues de forma legal, porque al final pues es tráfico de especies, ¿no? No liberar especies que no pertenezcan a ese espacio natural. Y bueno, algo que nos dicen desde preescolar, no sé, y que lo tenemos nada más en automático, pero que no lo concientizamos. Actualmente estamos pasando por una escasez hídrica muy, muy importante. De verdad, ya es urgente que tomemos alguna acción para disminuir el consumo de agua que estamos llevando a cabo. Es fundamental, es lo más básico que en este momento podemos hacer, porque definitivamente todo este recurso hídrico, pues si en algún momento falta, no nada más nos va a perjudicar a nosotros como humanos, ¿no? Va a perjudicar a todas las especies pues que dependan de este líquido, y bueno, pues somos todas las especies. Entonces, son acciones muy puntuales, muy pequeñas, que no nos van a costar para nada ni recurso, ni tiempo, ni esfuerzo. Hacer composta, por ejemplo, también es muy importante para el aprovechamiento de todos nuestros desechos orgánicos que pueden incluso, nosotros podemos aprovechar en su momento. Jardines para polinizadores, es decir, plantar ciertas flores que sabemos que van a ser visitadas por ciertos polinizadores. Hay acciones que se pueden implementar en zonas urbanas, en zonas rurales. No hay una receta mágica, sabemos que podemos hacer acciones desde muy pequeñas o tener un mayor impacto de acuerdo a nuestras iniciativas que podemos proponer, por ejemplo, en nuestro gobierno municipal, ¿no? Hay N cantidad de acciones que podemos hacer y todas definitivamente van a estar asociadas a la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias, doctora. Bueno, aprovechando que se comenta el tema de la aplicación, precisamente en redes sociales de Citnova, se va a estar presentando un post para que conozcan cómo registrarse en la aplicación. Bueno, más detalles de esa aplicación y de cómo hacer ciencia ciudadana. Ya con las últimas preguntas nos comentan también
muchas felicidades por la exposición y nos preguntan si existen acuerdos de colaboración con organismos internacionales que contribuyan a las acciones de conservación de la diversidad en el estado de Hidalgo. Bueno, nosotros como comisión, actualmente, les comentaba, estamos trabajando de forma muy directa con la CONABIO y estamos en el proceso de poder acceder a algún tipo de financiamiento internacional con alguna fundación para algunos proyectos en favor de la biodiversidad. Como sabemos actualmente, bueno, pues biodiversidad es tema mundial, es un tema que tiene que ser muy apoyado, por así decirlo. Afortunadamente también, pues nosotros podemos o tenemos que buscar instrumentos de financiamiento, pues por donde podamos, ¿no? Entonces seguramente en algún momento podremos tener la oportunidad de tener o de generar alguna alianza con algún organismo internacional. Está la FAO también, tiene muchos proyectos en favor de la biodiversidad y bueno, estamos en la búsqueda de esas alianzas internacionales también. Gracias. Otra pregunta, ¿cómo podemos transitar hacia un turismo sustentable para la conservación de la biodiversidad? Bueno, también no hay una receta, una forma general de hacerlo. Sí hay acciones y afortunadamente el turismo es uno de los sectores que está muy relacionado con la conservación de la biodiversidad. Como ya sabemos, pues actualmente están estas alternativas como el turismo de naturaleza o el turismo sustentable. Estos dos pues promueven acciones que conserven a la vez de desarrollar proyectos turísticos, pues también promover la conservación de la biodiversidad. Actualmente estamos participando con Sedagro en el proyecto de la Ruta del Pulque. Esto es porque nosotros como comisión debemos procurar la conservación pues del maguey, que es una especie tan emblemática y tan representativa del estado, y pues promover también una recuperación de esta especie, ¿no? Entonces, estamos colaborando con la Sedagro, que a su vez están también, se integró turismo, precisamente porque dentro de esta ruta se va a poder, y bueno, no es comercial, pero bueno, un poquito, se van a poder conocer a través de las distintas haciendas bueno, que están ubicadas en la región del altiplano, pues todos los productos que se pueden obtener del maguey pulquero, ¿no? En este caso, bueno, pues está este producto que es también tan representativo del estado, que es el pulque. Ellos lo promueven como sector productivo, Sedagro. Nosotros como comisión procuramos acciones en favor del conocimiento y conservación de la especie de ese maguey pulquero. Y turismo, como se va a incorporar, pues es a través también de capacitaciones a los guías turísticos para, por ejemplo, para que ellos los capaciten de cómo usar una aplicación móvil, en este caso naturalista, o una aplicación que nosotros como comisión vamos a desarrollar para conocer las especies que están en esa ruta, ¿no? Entonces, la creación de senderos también en estos espacios naturales, también pues es muy importante promover estas acciones. Se puede sumar, es mucho más fácil de lo que pensamos, pero el turismo rural, el turismo de naturaleza, está empezando a ya integrar esta parte de la biodiversidad a nivel nacional y podemos decir que más adelante nosotros estamos buscando la construcción de la estrategia estatal de la integración de la biodiversidad al sector turístico para promover precisamente todas estas acciones. Claro, muchas gracias. La última ya pregunta, para ir cerrando, ¿cómo pueden sumarse las universidades y sus estudiantes en actividades para conservación de la diversidad en Hidalgo? Y bueno, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes ahí en la comisión? Claro, bueno,
Perdón, nosotros tenemos la página de Facebook, ahorita es la que está activa. Pueden buscarnos como Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo. Les compartí mi correo, ahorita si gustan se los vuelvo a escribir en el chat. Y bueno, definitivamente nosotros debemos vincularnos con la academia. Están marcadas, por ejemplo, la creación de líneas de investigación en favor de la conservación de la biodiversidad o de ciertas especies, para ya dar un seguimiento o un proyecto de investigación como tal. Entonces, pues estar pendientes de qué proyectos están disponibles para trabajar con los investigadores de algunas instituciones educativas. Como estudiantes, bueno, pues también lo que platicábamos, ¿no? Mucha ciencia ciudadana. Yo creo que los jóvenes son los que ahorita tienen como más conciencia con respecto al tema de biodiversidad. Y bueno, pues también las puertas están abiertas, digo, si ellos tienen algún instrumento novedoso, alguna herramienta con la cual podamos trabajar y son desde pues proyectos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de electrónica o de informática que tengan algún software, alguna aplicación, algún dispositivo que de alguna forma puedan ayudar o contribuir a la conservación del medio ambiente, también podríamos ahí generar algún proyecto a través de su institución educativa, ¿no? Entonces, hay también muchas formas en que como estudiantes universitarios se pueden sumar. Hay también la opción de que en educación básica se desarrollen algunos talleres para dar a conocer la importancia de la biodiversidad. Los niños también juegan un papel muy, muy importante. Su participación es fundamental también para la conservación de la biodiversidad. Entonces, tanto educación informal, como también, bueno, pues dentro de estas acciones, como lo comenté, se tiene previsto promover acciones dentro de los programas educativos estatales, ¿no? En educación básica. Entonces, como estudiantes, bueno, pues también podemos hacer algunas de estas acciones y pues promover también en las escuelas a lo mejor lo que les comentaba, la creación de jardines para polinizadores, a lo mejor también de huertos, ¿no? De algunos huertos escolares que son muy importantes para que los niños valoren la parte de la biodiversidad, porque ellos al tener tan cerca la obtención de sus alimentos a través de la implementación de huertos escolares, también ellos les ayuda mucho a valorar la parte de la biodiversidad, ¿no? Entonces, también como estudiantes se pueden sumar en algunas de estas acciones. Muchas gracias, doctora. Sin duda pues, es un tema que, como le comentaba, ha causado bastantes comentarios, como Humberto Fonseca, de la Unidad de Rehabilitación de Fauna, que se suma al compromiso de conservar la diversidad. Existen muchas otras felicitaciones. Bueno, ya nos escribió usted ahí su correo. Muchas gracias. Si usted también nos los permite, pues que le podamos escribir todos Claro. los que nos interesa el tema y conocer sobre temas, ¿no? Por lo que nos comentaban ahí de las empresas, ya habla usted de qué instituciones se pueden asistir para checar todos esos temas. También nos comentaban ahí la parte de la ruta del maguey. Imagino que ustedes en sus redes sociales o con su correo puede también dar más información. Sí es. Bueno, pues agradecerle mucho, doctora, agradecerle que nos haya acompañado en esta plática, sin duda muy, muy importante para todos. Y bueno, invitar a todos nuestros asistentes, tanto en Zoom como en redes sociales, a que no se pierdan. Cada semana tenemos diferentes temas. La siguiente semana nos acompañará la doctora Yuri Sara Hernández con el tema de la importancia del uso de aerogeneradores de eje vertical de escala pequeña para zonas marginadas. También los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Facebook de Sinova. Todas estas pláticas que les comentaba, los temas, como usted hablaba de los huertos urbanos, también ha habido algún tema al respecto. Pueden visualizarlos en la página de YouTube de Citnova. También los invitamos a seguir la cuenta de la Comisión de Biodiversidad de reciente creación.
bueno, a través de todos estos medios estar en constante comunicación. Muchas gracias, doctora, y bueno, gracias a todos que nos acompañaron. Gracias. Gracias, Elmer. Gracias a todos. Bonita tarde.